Un sistema impositivo óptimo es fundamental para crear las condiciones que favorezcan el crecimiento de la economía, la creación de empleo, el ahorro, la inversión, que se estimule la innovación y que obviamente se desarrolle una nación. En ese sentido, vamos a ver qué elementos debería tener ese sistema impositivo óptimo y lo vamos a colocar dentro del contexto de la reforma tributaria que se está discutiendo ahora en la República Dominicana. Claro, hay que señalar que esto también tenemos que hacerlo evaluando lo que serían las condiciones o precondiciones a esa reforma tributaria. Yo lo que voy a hacer ahora es colocarle acá en su pantalla lo que es una presentación que yo elaboré hace unos días y se la voy a ir realizando pues paso por paso, de tal manera que podamos ir viendo los puntos clave de lo que debería ser primero pues el conjunto de precondiciones para esa reforma tributaria. Segundo, los elementos que debería tener la reforma tributaria y tomar en cuenta lo que serían los elementos fundamentales del sistema impositivo óptimo. Entonces comencemos pues viendo lo que sería ese sistema impositivo óptimo. Vamos en términos de presentación. Vamos a tener primero la justificación de lo que sería la reforma, tomando en consideración la situación actual del sistema de impuestos que tenemos en el país, las precondiciones, los fundamentos teóricos, lo vamos a analizar en detalle. Luego vamos a plantear algunos elementos para la reforma tributaria que sea no distorsionante y que al mismo tiempo sea equitativa. Y luego vamos a presentar algunas recomendaciones pues a manera de conclusión. Eso es algo que vamos a realizar durante el programa completo, trayendo obviamente elementos que hay organismos internacionales que han estado recomendándole al gobierno dominicano para tener pues una reforma que sea lo más adecuada posible. Entonces, comencemos primero con la justificación. ¿Se justifica en realidad una reforma tributaria? Esa es la pregunta que habría que hacerse. O sea, usted tiene que sentarse, pensar si realmente se justifica o no se justifica una reforma tributaria. ¿Por qué desde hace más de 10 años se viene hablando de la necesidad de una reforma? Se habló en el 16, se habló en el 20 y ahora en el 24 se está hablando de esa reforma tributaria. ¿Cuál es la justificación? Y vamos a ver esto. Miren, primero la presión tributaria de 14%. Una presión tributaria del 14% obviamente es muy baja. Una presión tributaria de 14% significa que solamente se recibe recaudaciones por el equivalente al 14% del Producto Interno Bruto. Cuando uno lo compara con otros países que tienen 20, 22% del PIB, países de la región, nos damos cuenta de que República Dominicana no tiene una presión tributaria alta. ¿Significa que se paga pocos impuestos? No, espérese. Porque usted dirá, ahora mismo usted debe estar diciendo, no, pero espérate, yo estoy pagando muchísimos impuestos, estoy pagando impuestos sobre las rentas, estoy pagando los impuestos selectivos, estoy pagando el ITEVIS, estoy pagando el impuesto a la propiedad, estoy pagando una cantidad enorme de impuestos y quizás usted puede decir también que no está recibiendo nada. No recibe educación pública, no recibe salud pública, no recibe seguridad, no recibe un conjunto de servicios que otro segmento de población puede recibir. Porque quizá usted está en el cuarto, quinto, sexto decil de ingresos o incluso más alto y no recibe ese tipo de beneficios. Si usted estuviera en el 20, 30, 40% de población más pobre, pues sí recibiría esos servicios. Entonces, ahí tenemos que decir, mira, hay un segmento de población que sí, que está pagando y que está pagando en promedio más de ese 14%. Que es el promedio de ingresos como porcentaje del Producto Interno Bruto, 14%. Yo le aseguro a ustedes que hay personas que están pagando muchísimo más que ese 14%. Pero en términos agregados, lo que recibe la economía es 14%. Ahora, 14% comparado con ¿qué? Pues eso es el lado de ingresos. Hay que compararlo por el lado del gasto. Entonces, fíjense, aquí dice que hay que elevar las recaudaciones para aumentar el gasto social. La gran pregunta es, bueno, pero ¿cuál es la situación de las finanzas comparando ingresos con gastos? Pues bien, si yo comparo los ingresos 14% con un gasto
que puede estar en promedio 17% del PIB, 18% del PIB, entonces veo que hay un déficit de 3 puntos del PIB, 3.5 del PIB, 4 puntos del PIB. Depende del año, depende del periodo, pero está en promedio entre 3 y 3.5 en los últimos 20 años. En los últimos 20 años, entre 3 y 3.5. Entonces usted se pregunta, bueno, ¿se necesitan más recursos solamente para cerrar esa brecha? Porque usted no puede endeudarse indefinidamente. Es como que usted tenga en su casa, por ejemplo, usted tiene unos ingresos y tiene unos gastos. Sus ingresos son 14 y sus gastos son 17. Eso significa que hay un déficit. ¿Puede usted financiar eso con la tarjeta de crédito un mes? Sí. ¿El otro mes? Sí. ¿Pero indefinidamente lo puede hacer? No. Porque en algún momento usted tiene que generar un superávit para pagar esa deuda. Entonces, en el caso de una economía, en el caso de un gobierno agregado, pues obviamente que usted en algún momento tiene que comenzar a tener un saldo que le permite pagar. No significa que tiene que tener un saldo superavitario, es decir, que los ingresos completos tienen que ser mayores que los gastos. Se ha demostrado que la sostenibilidad tiene que ver más con el saldo primario, es decir, donde usted tiene los gastos, le saca los gastos de intereses, lo deja fuera, que es equivalente alrededor del 3, 3.5, y el saldo primario, que es como se define, ingresos menos gastos, sacando los gastos de intereses, eso es lo que usted puede decir, mira, yo necesito tener un punto del PIB, 2 puntos del PIB, de tal manera que aun cuando tenga un déficit completo, tener un saldo primario de 2 del PIB me permitiría ir desmontando la deuda porque la economía va creciendo y como esto yo lo mido como porcentaje del Producto Interno Bruto, pues la deuda, que representa alrededor del 60% del PIB, pudiera irse desmontando. Entonces, lo primero que yo pongo en la discusión de si se justifica o no se justifica es el déficit. Es el déficit. Ahora, también eso es mirando simplemente la situación actual. Ese déficit, yo parto del hecho de que tengo una estructura de gasto social, corriente en términos generales, y una inversión pública. La gran pregunta es, ¿necesito yo aumentar más el gasto social? Entonces, ahí yo le puedo decir a ustedes, sí, se necesita aumentar más el gasto social. Por ejemplo, usted va a necesitar aumentar el gasto en salud. Usted necesita invertir más en salud pública. Usted ha visto que las personas demandan más recursos. Usted me dirá, sí, pero bueno, hay una población que llega al extranjero que está demandando recursos. Claro, claro, hay una población que llega y eso hay que regularizar, pero yo no voy a entrar en ese detalle ahora. Lo que sí le voy a decir es que se necesita más inversión en salud, de tal manera que ese gasto social hay que aumentarlo. Por otra parte, hay que aumentar la inversión pública. Esa inversión pública, cuando uno la analiza, nos damos cuenta de que se encuentra en la actualidad muy por debajo del promedio histórico. Nosotros teníamos, por ejemplo, una inversión pública como porcentaje del PIB que ascendía hasta un 8% durante la época del general Trujillo, 8%. Luego bajó en tiempos del doctor Balaguer alrededor del 7%, pero luego siguió bajando en los tiempos de Leonel Fernández alrededor del 5%. Luego siguió bajando entre el 4 y el 5%. Y ahora está entre un 2 y un 3%. Se necesita invertir más. El gobierno necesita realizar una mayor inversión pública. ¿Por qué? Porque la inversión pública es complementaria de la inversión privada. Si usted tiene un aumento de la inversión pública, usted puede generar un entorno favorable para que se expanda más la inversión privada. Y entonces eso es positivo. La inversión pública usted la va a poder ejecutar siempre y cuando tenga mayor cantidad de recursos. Por eso puedo señalarle que cuando digo que se requieren más recursos para aumentar el gasto social, también se requieren para incrementar la inversión pública. Capitalizar el Banco Central, otro elemento fundamental. Capitalizar el Banco Central significa darle recursos al Banco Central para que comience a desmontar su deuda. La deuda del Banco Central, alrededor de 1 millón de millones de pesos, 1 trillón de pesos, 1 millón de millones de pesos. Esa deuda hay que irla desmontando. Pero para desmontarlo, obviamente que se requieren recursos del gobierno central. Algunos me dirán, mira Jaime, un banco central no necesita un patrimonio positivo, un banco central puede generar el señoriaje y puede generar recursos que le permitan ir desmontando esa deuda a lo largo del tiempo. Y eso es una discusión, pero lo que se piensa cuando usted analiza en detalle la situación de las finanzas del Banco Central, no solo de República Dominicana, sino de cualquier país, es que es bueno que tengan un apoyo de parte del gobierno para desmontar deuda que cuando se ve su trayectoria se ve claramente que es una tendencia ascendente.
Entonces se puede perfectamente hacer una reforma y destinar una parte de esos recursos, puede ser medio punto adicional del PIB, un 3/4 puntos del PIB adicional, pero se requieren recursos. Y para eso entonces se necesita esa reforma tributaria. Y por último también se va a requerir para disminuir la deuda del sector público consolidado, que como le dije, es alrededor del 60% del PIB. Debería ser alrededor del 40%. Una deuda alrededor del 40% es adecuada para una economía como la dominicana, una economía que no es muy grande, una economía que tiene acceso a los mercados de capitales, pero que los mercados verían con buenos ojos tener esa reducción de la deuda pública. Ahora, también hay que señalar que hay unas tremendas ventajas adicionales que hay que tomar muy en cuenta, unas ventajas extraordinarias que pudieran también favorecer. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, y en ese sentido le voy aquí a presentar, el Fondo Monetario Internacional, en una interesante entrada a su blog sobre la reforma, bueno, se lo voy a poner aquí en castellano, le voy a poner acá. La reforma fiscal puede ayudar a la República Dominicana a captar más inversión. Lo escribe Emilio Fernández Coruguedo, Pamela Madrid y Fran Fuentes. Escriben esto y señalan que esa reforma tributaria que se está colocando en carpeta en la República Dominicana pudiera ayudar a que se pueda alcanzar lo que sería un grado de inversión. Una calificación de grado de inversión significaría pasar la calificación W que tiene ahora mismo el soberano dominicano a BBB. Y con esto se pudiera disminuir pues la prima de riesgo de la deuda. Al disminuir la prima de riesgo de la deuda significaría que los agentes económicos, tanto públicos como privados, pudieran endeudarse a una menor tasa de interés. Y esto favorecería, por ejemplo, si se disminuye del promedio que arrojó República Dominicana de más de 300 puntos básicos y se coloca en la media de 183 puntos básicos que tienen para este tipo de países con BBB, pues se lograría registrar un ahorro de más de 140 puntos básicos. Un ahorro de más de 140 puntos básicos significa que por cada 10,000 millones de dólares se pudiera ahorrar 143 millones de dólares anuales el gobierno dominicano. Y eso favorecería al gobierno porque le permitiría, pues, hacer inversiones, mejorar el gasto social, mejorar su posición financiera y obviamente aportar más al desarrollo económico y social. Por eso, esas recomendaciones del fondo y esos elementos positivos que está evaluando el fondo, creo que son buenos tomarlo en consideración. Hay una entrada que hice a mi blog que creo que ustedes deberían verla. Es una entrada donde hago un resumen de esos beneficios que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, pues permitiría obtener la reforma tributaria. Hago un resumen y lo voy complementando con lo que se debería ejecutar, además de la reforma tributaria, para alcanzar ese grado de inversión. De hecho, el 14 de agosto del año 2023, y ustedes lo pueden encontrar en mi blog, esa entrada, 14 de agosto del 2023, yo comenté sobre cómo transitar de una W a una BBB. Dije, una reforma tributaria que eleve significativamente la presión tributaria, al mismo tiempo que se ejecuta una regla de sostenibilidad de la responsabilidad fiscal, una reforma del sector eléctrico que elimine o reduzca a un mínimo su déficit financiero y la capitalización del Banco Central. Fíjense que esos son elementos que yo en el 23 señalaba y que ahora el Fondo Monetario Internacional señala que esta reforma tributaria pudiera ayudar a mejorar significativamente la posición financiera y la capitalización del Banco Central, lo cual se traduciría en un entorno favorable para el crecimiento del país, apoyándose en una prima de riesgo menor y por lo tanto un acceso a los mercados de capitales a menor tasa de interés. Vámonos a la pausa y retornamos en breve, en unos minutos.